sabido que tus besos matan, que tus palabras riman con dolor. Próxima semana, los que quieran esas cancioncitas ya saben, ¿no es cierto? Hola, bien, Milari. Feliz inicio de semana, claro, un lindo lunes. Gracias, Mido, y a toda la gente que se está uniendo a esta hora a nuestro programa también. Bendecida semana y que su lunes haya o esté terminando de la mejor manera con grandes noticias. Así es. Por supuesto, Mido. ¿Por qué me decía eso de la siguiente semana aquí? Puta, Black Box, casi se viene Morato. Ay, ¿verdad? Pues. Claro. Yo con la María Gracia, ¿no? Primera no fila. se puede dejar de imitarle a esa niña porque, claro, Black Box casi en el camerino. ¿En dónde se van a presentar? Aquí en el Estadio Olímpico. Mire usted, así les ha ido bien porque la última vez fue en toda el la Coliseo propaganda que Rumiñahui. le hemos hecho durante todos estos meses, como dice la Lore por ahí, ya deberían llevarnos de gira también. Sí, ¿no? Por lo saludos menos para Morat si nos está viendo. camerinos. Claro, eso digo, saludos para Morat si nos está viendo. Después de la María, un fuerte abrazo. Claro. Oiga, que sí. Mido, Qué lindo. ¿cómo va? ¿Qué tal el fin de semana? Súper bien, ¿sabes qué bien? Le vi corriendo sí. la ruta Hay de las que iglesias. predicar con el ejemplo. Como le decía a algunos amigos, ahorita hace 8 años hacía por tiempo. Ya. O sea, ve 49, 50, bien, vamos. Al otro año hagamos tiempo. Ahora es por el orgullo, llegamos. Claro, ahora sí, o sea, uno le ve lejísimo esa vaina. Lleguemos y las rodillas ya no responden igual en el centro de Quito. Sabe que yo quise correr esta de las 10K, pero las inscripciones se acabaron en menos de un día. 3 horas. O sea, fue increíble cuando yo me quise 18,000 personas inscritas en 3 horas. O sea, eso es increíble. Yo me quise meter a inscribir. Pero nada. Claro. No, yo quería mi medalla. medalla. En realidad eran como 15,000, algo así, como 3,000 que van a correr. Porque o sea, lo importante de esto es que una carrera súper bonita. O sea, la gente, yo he conversado, he tenido unos tres amigos que vienen de afuera siempre para correrla, porque es la experiencia. O sea, es la experiencia en la noche, las iglesias. ¿Sabes qué? Me pareció que esta última carrera, toda la parte que es del Amazonas, que generalmente estaba con muy buena asistencia de público y alentando y todo lo demás, estuvo bastante flojita esta última vez, pero en cambio el centro estuvo prendidazo, hermosísimas todas las iglesias, y brillantes, la gente, las bandas, o sea, es una experiencia súper linda. Si vaya usted a caminar, arriésguese cuando vayan a salir las inscripciones, madrugue como lo hacemos nosotros, y porque eso vuela. Oiga, mi doc, pero aquí también las recomendaciones respectivas por parte de un médico profesional para correr y al menos este tipo o esta distancia tan extensa que fueron 10 kilómetros. Correcto. ¿Cómo debe estar una persona preparada para? No es que de la noche a la mañana voy y digo, a ver, yo quiero ir. Sí, vamos a tener deportólogo también justamente para hablar de este y otros retos que tenemos generalmente aquí en el país, porque somos de algunos, por ejemplo, este fin de semana también se hizo el Ironman en Manta. Entonces, eventualmente hemos tenido aquí un par de pacientes ya, alguien con fracturas de las muñecas, por las caídas, porque no estaba, o sea, sí hay condiciones que hay que ir midiendo de acuerdo a la edad, al sexo, a lo que se haga específicamente, pero justamente como les comentaba a ustedes, lastimosamente pacientes que después de la carrera, por ejemplo, hacen un evento cardiovascular por no cuidarse bien, por no rehidratarse bien, así que son cositas que los conversaremos específicamente con un especialista en vivo, que es un deportólogo, que ya estamos cuadrando la fecha, pero eso va a ser muy importante, Lari, porque mucha de la gente escucha que nosotros todos los días de Doctor 7 humano les decimos, hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio, pero hay que prescribir el ejercicio, no solamente hacerlo por hacer. Así es, mi dog, y por supuesto bajo la supervisión de un profesional, porque no puedes decir mañana empiezo a hacer ejercicio y se va a esforzar más de lo que su cuerpo lo permite. Así que atentos a los consejos diarios que siempre les damos aquí en su programa médico de salud favorito, Doctor 7. Así es. Ahora sí, Milari, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Milari, el día 8 de julio, aparte de ser un día súper especial, porque una amiga mía del TENA cumple años, Yadi, un fuerte abrazo, te mando un abrazo allá al TENA, que estés con tu familia, bendiciones. El 8 de julio también se celebra el Día Internacional de las Alergias, de la concientización de las alergias, porque es muy importante, ya que para la Organización Mundial de la Salud es un rubro que los países cubren, sobre todo en la parte del control de las consecuencias graves que puede producir una alergia. Entonces no es lo mismo encontrar a un paciente en etapas iniciales de alergia donde pueda manejarse adecuadamente, donde los costos son mínimos, donde es más bien un control, que cuando hay estos eventos graves por las alergias y que el paciente tiene que, inclusive a veces fallecen por las alergias. Entonces el 8 de julio se trata de concientizar de este tipo de enfermedades
que son consideradas enfermedades crónicas, o sea, como una hipertensión arterial, como una diabetes mellitus, como un problema cardíaco crónico, pero que pueden generar un malestar en los pacientes, sobre todo las complicaciones de estas. Ay, Doc, pregúnteme a mí. Claro que sí. ¿Tú eres alérgica? Pero por supuesto, mi Doc, yo ya no sé qué hacer. Cuando hablábamos lo de la piel y de la playa. Claro, exacto. A mí no me puede dar el sol más de 15 minutos porque me empieza a arder, a picar y a doler y todo en toda la piel. Entonces, hoy voy a prestar atención más que nunca al programa. Ya sabes. Mi Doc, pero justamente le decía antes de entrar al aire, ¿no? Le decía, oiga, Doc, pero ya no vimos de la urticaria. Claro, la urticaria, justamente hablábamos de eso porque decíamos que la urticaria, como le definimos, ¿urticaria de dónde venía? De ortiga. Claro, de la hoja de ortiga. Entonces, la urticaria es un tipo de reacción alérgica que produce ronchas, que produce un tipo de picazón. Pero no es todo. O sea, las alergias son... parte del cuerpo. Claro, hay 5 alergias que lo veremos durante el programa. Son 5 alergias que la Organización Mundial de la Salud las pone como las principales. Claro que puede haber muchas más raras. Por ejemplo, la alergia al heno. O sea, uno no tiene heno, pero eventualmente ha de haber. Entonces hay que ver las que son más comunes en nuestro medio. Así que eso también es súper importante. Y Doc, entonces imagino que también vamos a ver, yo he visto y he conocido casos de los bebés. Claro. Que nacen con intolerancia a la lactosa. Claro, ¿Eso podría ser un tipo de alergia? Claro, exactamente. Entonces, intolerar no es alergizar. Entonces, justamente hay muchas cosas. Vamos a ver las diferencias de aclarar también. Exactamente. Ok, perfecto, entonces, eventualmente hay que ir viendo y por eso están bienvenidos el día de hoy, para que ustedes nos escriban, nos llamen, ya saben, mándenos sus WhatsApp, mándenos sus mensajes de voz. Siempre nos encanta que por favor nos llamen para que nos digan qué es lo que pasa y así siempre darles la mejor respuesta. 096-870-4424 para todas sus preguntas. ¿Dónde más nos pueden encontrar, Milari? Mi Doc, les damos 3 alternativas para que usted nos pueda ver y no se pierda nada, absolutamente nada de Doctor 7. La primera es que ya la gente también nos está viendo, está conectada en www.ecuadortv.es. Nos puede ver también en YouTube. Usted pone Ecuador TV y ahí le va a salir los programas de Doctor 7, mi Doc. Ahí estamos viendo justamente en pantalla todos los programas. Claro que sí. Y del viernes. Ese es Oye, del viernes qué chévere, que ya está porque subido, el viernes los vieron el sábado. Hermosísimo. La gente estaba encantadísima porque yo pensé que iban a subir hoy día, pero la gente estuvo muy contenta porque lo subieron y ya estaban viéndolo el día sábado y ayer también, ¿no? Entonces fue súper interesante porque este de inyecciones para bajar de peso fue tenaz. Mi mamá me mandó me mandó un mensaje, ¿no? Me dijo el programa en vivo, ¿no? Me dice, mija, di que dé el nombre de la inyección. Y yo, eso no se hace. Sí, no Mami, se hace. Eso no se hace. A menos de que los de las inyecciones quieran conversar un poquito más acá, ya hemos de hablar de eso. Pero en realidad eso, lo importante es que fue una información muy valedera para un montón de gente que tenía muchas preguntas ahí. Perfecto, mi Doggy. También la última donde nos pueden ver y seguir conectados todo el tiempo 24/7 es en Instagram. Estamos como @doctor7.es, donde además de interactuar en la Meditrivia, también puede ver el tipo de contenido, los videos y los reels que suben a diario de nuestros médicos de Doctor 7. Así es, completamente de acuerdo. Ahora, por favor, la Meditrivia, ¿no? Claro que la sí. Gente a votar. Pero antes de eso... Dígame, Milari. La pregunta que siempre le hago, porque es que el público me pide, Doc. Porque yo ya me lo sé, ¿no? También la dirección, la dirección del doctor Arturo. ¿Dónde encontramos al doctor Carlos Nieto? Muchísimas gracias, Milari. Nosotros estamos en Medinter, su centro médico de medicina interna, en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, en el consultorio 107. Los teléfonos del 322-0063 y si llamas de provincia, el 02-322-0063. Recuerda, 4 médicos internistas para atenderte con todas tus necesidades de consultas o de preguntas acerca de tu salud. Perfecto, mi Doggy. Igual, si la gente no alcanzó a anotar o no alcanza a anotar, al iniciar el programa, la dirección y todos los datos del Dog le vamos a estar poniendo durante el transcurso de lo que sobra del programa. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos con la Meditrivia del día de hoy. La pregunta, pero por supuesto, dice lo siguiente. A ver, mi Dog. Y dice... Las alergias se manifiestan con síntomas como... A, fiebre. B, dolor de cabeza. Y C, picazón. Las alergias se manifiestan con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y picazón. ¿Puedo yo dar mi pollito a mi Dog? Claro que sí. A mí, en mi caso en particular,
la picazón, pues, doctor. Correcto. Ahí hay que ir viendo a ver cómo va la gente. Así, usted en casa tiene niños alérgicos, tiene niños con algún tipo de cuadro en realidad. Entonces, váyanos contando cuál es su experiencia. Entonces, hay gente que dice, tengo moco y fiebre. ¿Será alergia? Vamos a ver. Nos vamos a un pequeño corte. No se vaya. Agüita, un snack y ya sabe, regrese al vuelo. Que hoy día hablamos del Día Mundial de Concientización de las Alergias. Ya volvemos. 2 minutos y regresamos. Volvemos con el mito, gracias por acompañarnos, de esa gente que también recién se está uniendo a Doctor 7. Hoy hablamos sobre el Día Mundial de la Concientización de las Alergias. Atención a todos en casa, es cierto que las pruebas cutáneas de alergias no pueden cambiar en el tiempo y como siempre en esta partecita me gusta que mis médicos, ¿no? Sus médicos también, los médicos de todos, nos aclaren ¿a qué se refiere o que nos pongan en contexto sobre el mito del día de hoy, mi doc? Sobre es cierto que las pruebas cutáneas de alergias nos pueden cambiar en el tiempo. Claro, Milari, es importante ponerlo en ese contexto que tú mencionas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cuando nosotros le preguntamos, decimos, ¿es alérgico usted a algo? Dice, no. Le digo, ok, pero hoy día viene por una alergia. Me dice, sí, pues que a mí me han hecho todas las pruebas del mundo y todas salieron negativas. ¿Cuándo? Hace 5 años. Y uno dice, ok, o sea, ¿puede cambiar o no puede cambiar? De hecho, hay gente que dice, yo tenía alergia o asma, por ejemplo, en la infancia, pero pasé la adolescencia y ya nunca más tuve. Entonces pueden variar estos. ¿Qué dice usted en casa? Si esto es real, esto es mentira, hay que volverse a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Entonces es muy importante poner en ese contexto específicamente. Y dígame, aquí va mi primera pregunta, mi dog. Entonces, hágale. ¿Qué son las alergias y la persona nace con alergia? Epa, muy buena pregunta. Entonces, cuando hablamos específicamente de las alergias, como bien lo menciona Lari, la pregunta es, o sea, ¿soy alérgico cuándo? Cuando tengo la primera, por ejemplo, si tú nunca has comido camarón y hoy día comes camarón, te devuelvo la pregunta, ¿crees que podrías tener alergia al camarón si es que nunca lo has comido? Yo creería que sí, porque es algo extraño que entra a mi cuerpo. Correcto, ¿no es cierto? Ser. Entonces, eso es lo que la mayoría de gente presenta. Y también, sí, a usted, señor, y a usted, señora, que cuando uno le pregunta, ¿alérgico a la penicilina? ¿Le han puesto? No, pero yo sé que soy alérgico. ¿Por qué? Porque mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuelo tuvo alergia a la penicilina y alguna vez a mí me dijeron que soy alérgico a la penicilina y soy alérgico a la penicilina. No, hoy día va a entender por qué es importante comprender esta parte de la alergia. Entonces, la alergia nace, Milari, cuando una sustancia extraña, como tú mencionas, ¿no es cierto?, es presentada al organismo. Entonces, una sustancia X, la que tú quieras, la que sea, es presentada y el cuerpo no, ingresa, ¿no es cierto?, por cualquier vía. Puede ser por vía tópica, o sea, por la piel, puede ser por los ojos, puede ser por la nariz, puede ser por la boca, puede ser inclusive por algún tipo de inyecciones o vacunas, puede ser por algún tipo de medicación, ¿no es cierto? Algo que tú te pongas, puede ser algún tipo de alergias cutáneas, por ejemplo, a algún tipo de tela en particular, a algún tipo de, mucho más extraño, por ejemplo, a látex en los guantes, en algunos enfermos. Entonces, cada vez que estás expuesto, lo que pasa es que ingresa o se expone a este tipo que se llaman alergenos y lo que hace el cuerpo es presentarle al sistema inmunológico. Entonces el sistema inmunológico, el sistema inmune, tiene unas células súper importantes que se llaman los mastocitos, que son unas células o unas defensas que tiene el cuerpo y lo que hace es, dice, ok, esto es propio, lo reconozco, sí o no. Si no lo reconoce, lo que hace es prender las alarmas. Entonces hace que estos mastocitos o estas células se coman o se traguen a este cosa extraña. Se llama fagocitar. Entonces fagocitan, o sea, los internalizan, los destruyen y luego de esto lo que hacen estas células es presentar muchas partes, o sea, los disgregan y los presentan muchas partes en las células. Con esto lo que está diciendo, hey, ¿has visto tú El Rey León? Claro, ¿Has visto cuando presentan Mufasa a Simba? Sí. Literal, eso es lo que hacen las células. Cogen y lo alzan y dicen, este es virus, bacteria, maní, chocolate, camarón, lo que sea.
y el cuerpo lo que hace es realizar, ¿sí?, un reconocimiento y hace después de esto unas defensas. Por eso es imposible, repito, es imposible que usted sea alérgico a alguna sustancia, alimento, bebida que no haya sido expuesto previamente. ¿Por qué? Porque necesita tener usted la primoexposición. Entonces, si la Lari nunca ha comido camarón y es la primera vez que come camarón, el cuerpo va a hacer esto. Entonces le deja listito. Si la Lari no vuelve a comer camarón, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solamente tengo listos mis defensas frente a esa sustancia. Si la Lari vuelve a comer camarón, entonces ahí sí, pues, ya reconozco y yo digo, ah, ok, esto es un camarón y esto no es mío. Y ahí es cuando rápidamente el cuerpo lo que produce es la histamina. Acuérdense de la histamina cuando hablábamos de la urticaria, Milari, la causante de producir. ¿Qué produce la histamina? Produce todos los procesos de inflamación. Entonces, la inflamación está dada por A, calor, o sea, la zona se pone caliente. B, rubor, o sea, se pone roja. C, dolor, la zona se pone dolorosa. Y de A, B, C, D, E, se pone también con picazón o con prurito. Entonces recuerden que calor, dolor, prurito y edema o hinchazón se produce con la parte de la histamina. Entonces cuidado con las personas que dicen que son alérgicas solamente cuando no han tenido la exposición a nada. O hay otras personas que uno les dice, pero usted es alérgico a esto, y me dice, no. ¿Y ha comido antes? No sé, eso es diferente. Si de niño comí algo, pero no lo volví a comer y después de grande lo hago, mi cuerpo simplemente lo que estaba es, ya estaba avisado de que podría tener esta reacción, Milari. Ahora, mi doc, aquí una pregunta. Eso es en el caso de personas que el cuerpo recibe sustancias extrañas, ¿verdad? Ahora, correcto. ¿qué pasa con las personas que toda su vida, pongamos el ejemplo de camarón, toda su vida han comido camarón y de la nada empiezan a tenerle alergia al camarón? Exactamente. Entonces, ahí van los puntos importantes que decíamos. Recordemos lo que decíamos al inicio. 400 millones de personas a nivel mundial tienen algún tipo de alergia. Cualquier tipo de alergia. Eso significa que del 10 al 15% de la población tiene alguna alergia. Si aquí estamos 10 personas, 1 o 2 vamos a ser alérgicos a algo, a lo que sea. Aparte de eso, la OMS lo declara como una enfermedad crónica. ¿Qué significa una enfermedad crónica para ti, Milari? Y para el resto de la gente en la casa, ¿qué significa enfermedad crónica? Que no puede dejar desapercibida dentro, no sé, de algún plan de salud, ¿puede ser? Correcto. Y sobre todo, la hipertensión, la diabetes, ¿tienen cura o no tienen cura? No tienen cura. No tienen cura. Entonces, las alergias, cuidado y en casa, primera perla importante de Dr. 7 del día de hoy, no tienen cura. ¿Se pueden manejar? Claro que sí, pero cuidado con ser de ese bando que dice, no, es que ya le van dando un año de antialérgicos a mi hijo, así que no, ya nos cansamos de darle. Es una enfermedad crónica. Mientras usted no reconozca el alergeno que le está causando, ¿no es cierto?, y lo pueda alejar de eso, va a tener que seguir utilizando el antialérgico, porque lastimosamente ponernos a nosotros en una burbuja, no podemos. El aislarnos, no podemos. Que su hijo, porque tiene picor, porque el pasto le da alergia, porque el lamido del perro le da alergia, porque el pelo del gato le da alergia, porque salir con los amiguitos le da alergia. Uno aislarse tampoco puede, porque altera mucho inclusive la parte social. Los alérgicos tenemos un problema con la sociedad, porque todos nos puede causar algún tipo de molestia. Entonces ahí va un poquito la pregunta que tú dices. Entonces la Lari lo que nos dice es, oiga, ¿cómo es eso que yo puedo comer camarón 60 años? Y a los 65, ¡boom!, me hago alérgico. Claro, ¿por qué? Porque recuerda que mientras más nosotros vamos aumentando en edad, ¿qué es lo que va pasando con el sistema inmunológico? El sistema inmunológico, en cambio, va alterándose en su funcionalidad. ¿Qué significa? Voy perdiendo la inmunidad. Y esto llega a un punto en el cual el sistema inmunológico puede empezar a desconocer cosas que para él
eran muy normales. Entonces acuérdense que ya empieza a haber, inclusive por edad, pueden haber proteínas de algunos tumores o cánceres que pueden parecerse a otras proteínas como el camarón, como la carne, como los huevos, y el maní. Entonces ya empiezan a haber unas alteraciones mezcladas. ¿Por qué? Porque no es directamente al producto, sino que se parece a la proteína de otro componente, como por ejemplo bacterias, virus, células muertas, células tumorales. Perfecto, mi doc, tenemos mensajes, ya la gente se está enganchando, ya era hora, a ver, vamos todos a hacer la ola, eso, recuerde vamos. que también puede hacernos sus llamadas en vivo para que le dé más detalle al doc y el doc le diga lo que es. Así es. Hola, mi doc, buenas tardes. A mi hija le empezó a enronchar el cuerpo de la nada, de la noche a la mañana, y ahora ya no sé qué no darle de comer porque le empieza a hacer granos y le pica demasiado. Mi niña tiene 6 años, va a cumplir 7 y ella es súper sana. El pediatra le mandó un jarabe que le hizo bien al inicio, pero ahora ya no. Muy bien, nuevamente regresamos a lo básico, ¿no es cierto? Si es que tiene 6 años, tiene 6 añitos esta princesa, ¿no es cierto? Y el pediatra ya le dio un medicamento para tratar de bloquear esto. La histamina. Puede que sea a una cosa, a cualquiera, no sabemos, o sea, no sabemos si es que es a la leche, no sabemos si es que es al gluten, no sabemos si es que es a la bebida, no sabemos si es que es al colorante, si es que es al chupete, si es que es al... no sabemos. Entonces, claro, el medicamento va a tratar de disminuir nomás la respuesta de la histamina, pero en el momento en que pase el efecto de la alergia, o ya no sea solamente por eso, ya el medicamento no va a alcanzar a hacer completamente la cobertura. Recordemos que si estamos hablando de una enfermedad crónica, es igual. Hay mucha gente que dice, sí, pero yo tenía alergia a los 30, se me quitó y nunca más tuve, o sea, me curé. Sí, hay muchos pacientes que también se pueden curar de la hipertensión arterial o de la diabetes. Eso depende mucho de la parte de la genética. Se llaman caprichos inmunológicos. Algunos pacientes sí, algunos pacientes no. Pero la generalidad es que la mayoría que somos alérgicos, Milari, nos mantenemos por toda la vida con brotes, dependiendo mucho. Por eso el factor estrés. Aquí va también el factor estrés. Acuérdate que con el estrés hemos hablado de muchas enfermedades crónicas. Aquí no podía ser la excepción. Cuando hay estrés generas más adrenalina y la adrenalina también aumenta la parte de la funcionalidad de las suprarrenales. ¿Por qué? Porque produce cortisol y eso está también indicado con la activación de la histamina. Por eso hay gente que cuando va a dar una exposición o va a dar una charla o tiene alguna situación bochornosa, se le salen ronchas, manchas en el cuerpo, en la piel. Sí, usted que dice, ajá, a mí sí me pasa eso en la casa, ¿no es cierto? Claro, usted que iba a dar la lección, se pone el cuello rojito, como fueran manchas. Sí, usted es por la parte de la histamina, por la parte del cortisol, por la parte de la adrenalina. Entonces, por eso hay que entenderla bastante bien. Ok, perfecto. Tenemos otro mensaje, mi doc. Es más que preguntas, como opinión, creo. A ver, vámonos. Doctor 7, buenas tardes. Yo soy alérgico a varios medicamentos y cuando comía camarones y tomate de árbol, punto. ¿Seguiré con este tipo de alergias? Es decir, que toda la vida hay que tomar antialérgicos. Muy buena pregunta, ahorita que hablamos específicamente de medicamentos. Entonces, la OMS dice que hay 5 tipos de alergias, que vamos a ir viendo. Una de ellas es justamente la alergia a los fármacos. ¿Qué significa? El cuerpo, obviamente, es algo que nosotros nos tomamos para aliviar una situación. Pero es algo externo, es algo extraño. Entonces muchas veces tenemos una cierta sensibilidad. Y el cuerpo muchas veces lo que hace es rechazar esa molécula que por más que nosotros nos tomemos para que nos haga bien, termina haciéndonos alérgicos. Recientemente tuvimos, hace menos de una semana, tuvimos a una amiga que es paciente y que eventualmente tenía un cuadro complicado de una posible influenza más una infección bacteriana. Entonces, por todo el cuadro se le tuvo que dar medicamentos, entre ellos un antibiótico. Ella ya tiene antecedentes de alergias a otros tipos de medicamentos, así que se le dio uno de los que son menos alérgicos. Y aún así, a las 2 horas, doc, me acabo de tomar el antibiótico y mire la foto, ¡paf! Un montón de ronchas, un montón de manchas con la sensación de orejas rojas, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué es lo que le dijimos? Mil disculpas, pero check. Este también pasa a los alérgicos, a los medicamentos alérgicos, ¿ok? Perfecto, mi doc. Tenemos una llamada. Muchísimas gracias, Tamara, gracias. Desde Riobamba por contactarte con Doctor 7. El doctor es todo tuyo. Gracias. Realízale tu consulta. Ante todo, Dios le pague, doctor.
Y al Canal 7 también, porque es una bendición. Amén. Para las personas que estamos escuchándole. Yo soy una adulta mayor, tengo 76 años, pero ¿cuál es el problema? Que yo me voy a la costa feliz de la vida, no me da ninguna... Puedo servirme todo, pero llego vuelta a la sierra y totalmente me da como congestión, una gripe tremenda, una congestión tremenda. Ya me ha dicho el médico que ya no tome el Loratadine porque me está afectando mucho. Correcto. Y es una cosa increíble. Ya me mandaron hasta Metasona para que me exprima por la nariz. Es un spray que me haga el enjuague también con el suero. Y me siento hasta gangosa, le digo. Y la afluencia es tremenda de un líquido que a veces, por ejemplo, cuando la primera noche, un rollo de papel higiénico completito. Así es. Gracias, mi estimada Tamara. Una bendición que usted nos escucha a nosotros. ¿Cómo puede ayudar? Gracias, mi estimada Tamara. Como le decía, muchísimas gracias y una bendición que usted nos escucha a nosotros, porque por ustedes estamos aquí. Segundo, mi Tamara querida, ¿usted toma algún tipo de medicamento de manera crónica? Por ejemplo, ¿usted es hipertensa, usted es diabética, toma algún tipo de medicación? No. Para la tiroides nomás. Para la tiroides, perfecto. Muchísimas gracias, mi Tamara. Le vamos a dar la respuesta en este momento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra amiga en Riobamba? Hermosa Riobamba, a mí me encanta la ciudad de Riobamba. Riobamba le yo dicen. hice ahí mi internado rotativo, aparte de mi internado rotativo, entonces ver al Chimborazo en su cenit es una maravilla. 76 años, tratamiento. Es una paciente que tiene problemas no cuando va a la playa, ojo. ¿Por qué? Porque cuando va a la playa generalmente tiene mejor cantidad de oxígeno. Okay. Entonces, eventualmente las cosas mejoran muchísimo para los pacientes. Pacientes que tenemos problemas de tiroides, se considera que ya es un cambio inmunológico, porque de hecho, muchas de los hipotiroidismos es autoinmune. Entonces, el problema de Tamara es cuando regresa a la sierra. Y eventualmente, ¿por qué? Porque presenta congestión. Quiere decir que ella no le da gripe, ojo, que eso es completamente diferente. La congestión de la alergia de la gripe es que con la gripe que tienes, mocos verdes, fiebre, malestar, te duele el cuerpo, tienes un montón de molestias. En la congestión esta no. Por eso ella dice, puedo soltar un montón de mucosidad, de papeles y papeles higiénicos, porque es una mucosidad clara, blanquecina, transparente. Y por eso la loratadina, que es uno de los medicamentos antihistamínicos o antialérgicos más comunes, ya llega a un punto que no le ha logrado controlar, no le ha logrado corregir. Y aparte de eso, quiere decir que también le han mandado un spray nasal con corticoide para tratar de disminuir la inflamación que produce la alergia, Milari. Okay. ¿Qué significa esto? Que probablemente sí sea merecedora nuestra amiga Tamara de que se le haga un print test o un test mucho más específico de qué tipo de alergenos tenemos nosotros acá en la sierra. No son lo mismo que en la costa. En la costa es el polvo, es el sol, pero en la sierra tenemos polen, tenemos ácaros, tenemos polvo, tenemos humedad, tenemos hongos que eventualmente hay que tratarlos generalmente para lograr, ojalá se pueda conseguir cuál es el alergeno que le causa esto a Tamara y hacer un tratamiento mucho más específico. ¿Te acuerdas que hablábamos hace unos días acerca de la necesidad de la inteligencia artificial para esto? Pues ya hay unas pruebas cutáneas, no aquí en el país, pero ya hay unas pruebas que se hacen mucho más específicas para los pacientes con alergia, para saber específicamente a qué son alérgicos y darle un tratamiento adecuado para esto. Pero mientras, ¿qué puede hacer Tamara? Lo primero que va a mejorar, tendríamos que probablemente cambiar el antihistamínico, no solamente el spray que le mandaron, sino también cambiar el antihistamínico a una fexofenadina o a una levocetiricina, tal vez con otro tipo de mecanismo para que pueda cubrir mejor la sintomatología. ¿Justo cuando ella vaya a salir un día antes de la playa para regresarse a Riobamba? Porque hay que evitar ese tipo de problemas, no cuando ella ya llegó a Riobamba, sino el día previo o 2 días previos porque ya sabe que va a regresar a Riobamba y va a presentar este tipo de molestias. Perfecto, mi doc, gran respuesta, muchísimas gracias. Con eso nos vamos a una pequeña pausa y usted sigue enviando sus mensajes, haciendo sus llamadas. 2 minutos y regresamos con más, mi doc. ¿Con qué regresamos? Regresamos específicamente con los tipos de alergias. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellas para diagnosticarlas y para ver si es que en el último bloque hablamos acerca del manejo y tratamiento? Mi doc, aquí yo me voy con esta pregunta. Cuando hablamos de alergias, al menos yo pensaba que era solo cuando me salen granitos en todo el cuerpo y me empieza la picazón. ¿Hay otros signos o síntomas? Sí, señora, y eso vamos a verlo cuando regresemos de la pausa. Perfecto, no se vaya, ya volvemos.
pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo Doctor 7. ¡Eso! ¡Esa es! Me Muy salió bien. mi doc de ahí de... Vamos ahí. Improvisación. Claro que Doc, sí. Tenemos preguntas. Claro que sí. Que nos envían en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, doctor 7. En las noches se me tapa una de las fosas nasales y no me permite respirar bien. Me pongo solución salina. ¿Puedo usar otro medicamento? Sí soy, doc. Okay. Cualquiera de los dos siempre. Muchísimas gracias por eso. Recordemos que nosotros tenemos unos huequitos en la cara que se llaman los senos paranasales, que son los frontales, o sea que están arriba en la frente obviamente, los maxilares, los etmoidales y los que están hacia la parte posterior. Entonces eventualmente las fosas nasales, ¿sí?, tienen un mecanismo en el cual tienen que calentar el aire que entra. Normalmente todos, ¿sí?, alternamos. Se cierra una ternilla, ingresa. Después se cierra esta, ingresa. Todos. El problema es cuando nosotros aquí, en esta parte, si nosotros vemos las fosas nasales, ya no de arriba, sino de abajo, aquí hay unas membranas que se llaman los cornetes, que son los que hacen esta parte calentar el aire. Pero el problema es que los cornetes se crecen, se hipertrofian, entonces se hinchan. Y el inconveniente es que cuando se hinchan, adivina qué se disminuye, la luz por donde entra el aire. Por eso a veces un cornete, un lado se hincha más. Por eso es que si se te tapa justamente imagínate, pues no puede ingresar el aire. Entonces se cierra y este que estaba cerradito ya no hay. Entonces por eso a veces uno dice, me hago los lavados nasales. Cuidado, porque ya también hablaremos acerca de los lavados nasales, cuáles son los que hay. Si es que eventualmente son los de suero fisiológico, es solamente como agüita corriendo por aquí. Pero hay también los que son los isotónicos, o sea, los que tienen un poquito más de sal. O los hipertónicos, que tienen mucha sal, porque tienen que llegar a descongestionar y quitar los mocos de aquí y de aquí. Eso es otra cosa diferente. Así que si lo que estás haciendo es solamente poniéndote el suerito, lo que estás haciendo es hidratándote la fosa nasal, pero nada más. Probablemente necesites hacer algún otro tipo de tratamiento, pero lo primero que deberías tú hacer, el del mensaje, es ver que no tengas hipertrofia de cornetes, porque si no, es un tratamiento completamente diferente. Ok, mi doc, tenemos otro mensaje. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Es bueno la vitamina C más zinc de 1000 o qué producto es bueno para las defensas bajas? Ah, muy bien, excelente pregunta. Gracias a nuestro amigo o amiga que nos pregunta eso. Lo primero, si estamos hablando de alergias para las defensas bajas, pues no. Lo primero es ver qué cantidad de glóbulos blancos tienes. Y generalmente para decir que tienes las defensas bajas, deberías tener menos de 3.500 glóbulos blancos. Y aparte de eso, tener disminución en casi todos los factores como son los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos. Cuando tengas todo esto bajo, en realidad ahí hablamos de defensas bajas. Pero lo que decíamos, el problema de las alergias, Milari, es que no tienes las defensas bajas, sino tienes las defensas demasiado altas. Por eso es lo contrario. Claro, por eso es que una sustancia como polvo, que a ti y a mí probablemente no nos hagan nada, a una persona le puede llegar a matar. Un maní, que a ti y a mí no puede hacer nada, más bien que rico en la comida, hay gente que le puede matar. Una picada de abeja, que a una persona le puede dar una ronchita y dolor, a una persona le puede llegar a matar. Entonces, ¿por qué? Porque las defensas están completamente altas, o sea, no las reconocen bien y lo que hacen decir es polvo. Entonces lo que hacen es botar demasiada histamina al cuerpo. Y entonces un choque de histamina hace que no solamente la piel externa se vuelva con ronchas, manchas, picazón, sino las pieles internas, la de la garganta. Entonces, si es que tenemos la lengua, y aquí está la faringe, se hincha la faringe, la piel interna de la garganta se cierra y el paciente no respira. Y eso se llama angioedema y el paciente puede morirse. Entonces, el problema no son solamente las pieles externas y que se le cierren los ojos de la hinchazón, es que adentro también tenemos piel que se puede comportar exactamente igual. Y una picada de abeja o un maní, si ustedes han escuchado, que puede cerrarle completamente la glotis o la piel interna y el paciente ya no puede respirar. Por eso en muchos pacientes a veces tenemos que hacer un evento rápido quirúrgico para introducir un tubo hasta que podamos desinflamar esto y que el paciente pueda respirar.
Perfecto, mi doc. Tenemos más preguntitas. Vamos. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Mi nietecito sufre de mucho resfriado y estornuda mucho cuando está cerca de los ventiladores. ¿A qué se deberá? Correcto. Cuando estamos justamente cerca de los ventiladores, el problema no es tanto los ventiladores, es que la ventilación, así como los aire acondicionados, mueven un poco de esas sustancias. Cuando ustedes apagan la luz, ¿han visto que apagan la luz y si se refleja la luz del sol, por ejemplo, en cuartos oscuros, ven como puntitos? Ya esos se llaman también los ácaros. Entonces el problema es que este polvo y los ácaros se mueven mucho con los ventiladores o con el aire acondicionado y eventualmente eso ingresa por la vía respiratoria y obviamente produce una inflamación que puede ser de garganta para aquellos que les produce ronquera o malestar, puede ser flemosidad, en algunos puede ser inclusive la sensación de que tosen, ¿no es cierto? Y a otros se les cierra el pecho como a los asmáticos porque eventualmente tienen una salida estrepitosa del aire porque se cierra bruscamente y se produce que el bronquio que normalmente debería tener esta piel así, se cierra tanto que se vuelve chiquita y se vuelve con moco. Entonces imagínate, el flujo de aire que había por aquí ya no hay por acá y el paciente asmático empieza a ahogarse. Perfecto, mi don. Ahora, ¿qué pasa si una persona está sospechando que tiene algún tipo de alergia? Sea porque, no sé, uno de los signos o síntomas más comunes de esto de la picazón por todo el cuerpo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tiene que hacer? ¿A qué médico debe ir? Perfecto. ¿Y qué exámenes se debe realizar? Perfecto, Milari. Entonces vamos a ver. Primero tendríamos dentro de las alergias más conocidas la rinitis alérgica. ¿Qué significa eso? Que generalmente es la gente que dice que en las mañanas cuando se levanta se le congestiona la nariz, no puede hablar bien, tiene un poquito de moco, durante el día se le pasa. O que hay cambio de temperatura, está frente a un ventilador o lo que sea, o aire acondicionado, después se congestiona y les pasa, ¿ok? También tenemos las dermatitis atópicas, o sea, aquellos guagues, aquellos niños, aquellos pequeños o la gente adulta que con cualquier tipo de jabón, algún tipo de alcohol o lo que sea, hacen este tipo de problemas. También tenemos las alergias alimentarias. Entonces recuerda tú que tenemos los alimentos también. Entonces hay mucha gente que dice a la proteína de la leche, ahora los niños que pueden ser en la mañana. Hay alguna gente que tiene alergias a algunos tipos de semillas, algunos tipos de, como el maní, por ejemplo, algún tipo de granos. Entonces puede haber también las alergias a los medicamentos, que ya nos dijo también el compañero, nuestro televidente, en el cual los más comunes son a la penicilina, a las sulfas y algunos tipos de analgésicos. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y también puede haber alergias mucho más especiales, por ejemplo, como alergias al frío, al polen, al polvo, que son generalmente también en algunos casos estacionales. Aquí en el país no tenemos estaciones fijas, en un día podemos tener todo, podemos tener hasta granizo, inclusive en un día aquí en Quito. Entonces el problema es que no tenemos estaciones fijas, pero en ciudades o en países que tienen estaciones fijas podrían tener las 5 más comunes. Entonces lo que tú no mencionas específicamente, ¿quién tiene que ver a estos pacientes? Es el alergólogo. Okay. ¿Qué significa? El médico internista, el médico familiar, el médico general de atención primaria, el pediatra, ¿no es cierto? Va a revisar y vamos a llegar probablemente a la sospecha de que hay alergia. ¿Alergia a qué? Ahí va la parte del alergólogo, ¿sí? Me han preguntado, pero no se llama un alergista. No, o sea, en inglés es el allergist, pero es en inglés, entonces a veces queremos hacer la anglosajonada, pero no es de alergista, se llama alergólogo. Okay. Entonces la alergóloga o el alergólogo es el especialista que va a empezar a hacer un poquito más específico el cuadro. Por eso, a la mamita que nos preguntaba, ya le dieron un medicamento, pero no le está haciendo efecto. No es eso, es que probablemente como médico internista, como médico familiar, como médico general, como pediatra, hicimos un tratamiento inicial que pudo haber abarcado a la mayoría de estas alergias. Pero lo más importante es saber a cuál o qué tipo de alergias tiene. Y lo más importante, a qué es alérgico. Por eso hay mucha gente que dice, las alergias se pueden curar. ¿Qué dices tú, Lari? Yo creo que no, eso como usted lo dijo al principio, ¿no? Y si la gente recién está conectando, pues el doctor dijo que la alergia está catalogado como una enfermedad crónica. Exactamente. Es decir, que va a tener que tomar pastillita para toda la vida, claro, como la hipertensión o la diabetes. Entonces, el problema es que hay gente que te dice que sí podrían curarse, que sí podrían controlarse al 100%. Claro, si es que yo llego a descubrir cuál es el alergeno. Por ejemplo, si yo sé que soy alérgico al café, ¿no es cierto?
y nunca más en mi vida vuelvo a tener café o tomar café. Más en mi vida voy a tener alergia. Primero me muero. Si no tomo café, me muero. Así de simple. Pero si es que no tomo café, mi cuerpo no va a reaccionar. Y eso sería una maravilla. El problema es que los pacientes atópicos, alérgicos o que tengan alergias, generalmente tienen 2 o 3 de esas alergias. Entonces ahí nace el problema. Porque yo puedo controlar los factores ambientales. Entonces no que a mí me daba alergia el calor, la playa, la brisa, lo que sea. Me voy a vivir en la sierra. En la sierra, en cambio, que la hierba, que el smog, que la lluvia, que el frío. Entonces, el problema de esto es que más bien lo que hay que hacer es una muy buena correlación de lo que se tiene con la parte de alergias. Y ahí los alergólogos son muy importantes y lo hablaremos también en la parte de diagnóstico. Perfecto, mi doc. Tenemos más preguntas. Doctor, muy buenas tardes. Les saludo desde Quito. Tengo 78 años. Hace 10 años me detectaron diabetes tipo 2. Tomo metformina, una tableta en la mañana y otra en la noche. Hace 15 años me comenzó una alergia a los medicamentos. En un examen me detectaron alergia a los AINES. Solo tolero el paracetamol y la penicilina. ¿Qué exámenes me recomienda hacer para saber los medicamentos que sí puedo ingerir? Porque si tomo cualquier medicamento enseguida me enroncho todo el cuerpo que durante varios días. Muchas gracias, doctor 7, y al canal de Ecuador TV. Muchísimas gracias a usted por su gentil audiencia. Vamos a ver, si tiene 78 años de edad, es diabético tipo 2 y está tomando un medicamento que lo que hace es disminuir la resistencia para la insulina, o sea que su cuerpo ayude a controlar mejor la diabetes. Hay dos problemitas nada más, que normalmente el cuerpo puede ser mucho más sensible. ¿Por qué? Porque por edad y por sexo, así que creo que es varón, ¿verdad? Entonces eventualmente, no sé, ahí creo que decía. Pero en todo caso, si es que es un paciente masculino de 78 años de edad, por ejemplo, él puede tener ya cambios de lo que habíamos dicho en la parte inmunológica. O sea, la parte inmunológica va a disminuir probablemente y hay una brecha en el cual lo que nosotros recomendamos cuando nos dicen que son alérgicos a todos los AINES, o sea, a los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el ketorolaco, el diclofenaco, cualquiera de los naproxenos, cualquiera de ellos. Entonces me quedo sin armas importantes. Entonces lo que yo sí les recomiendo es, ¿hace cuánto tiempo se hizo el panel de alergias? Si fue hace más de 4 años, vuélvaselo a hacer. ¿Por qué? Porque ya hace 4 o 5 años han cambiado la técnica de hacer los parches de PRINT, o sea, para hacer las pruebas. Ajá. Y probablemente haya cambiado la parte inmunológica de cuando hicimos el diagnóstico y probablemente sean mucho más certeras en esta ocasión con la realidad. ¿Por qué? Porque uno ya no está comiendo lo mismo que hace 5 años, no está expuesto al mismo trabajo que hace 5 años. A los 78 años de edad, la exposición generalmente es diferente. Entonces, la primera recomendación en realidad sería volverse a hacer con alergología un nuevo test de alergias para saber ahora cuáles son las que eventualmente podían estar y cuáles desaparecieron ya. Y pregunta con respecto a lo que acaba de decir, Doc. Una vez que me hago este test, ¿no? Para saber sí, qué tipo de alergias tengo, ¿cada cuánto se debería volver a hacer? Porque, por ejemplo, me dieron el tratamiento y yo no sé si es que tengo que seguir con eso para toda mi vida. Claro, cada vez que cambie una condición, por ejemplo, no es la Lari de ahorita, sino la Lari cuando sea mamá. Porque cambiaron ya las partes hormonales. No es la Lari de ahorita, pero es la Lari que después le dicen que tiene una osteopenia. O la Lari que le dicen que ojalá y no, pero tienes una prediabetes. O sea, cada vez que cambia una condición, el cuerpo hace un cambio también a nivel inmunológico. Y hay que controlar y ahí sería lo ideal, porque hay gente que se ha hecho el PRINT o las pruebas de alergias a los 18 años y ya tienen 45. Y siguen estando con eso de que soy alérgico a... Pero le pregunto, ¿uno ya ha comido? Sí, pero no me ha pasado. Entonces, ¿por qué dice que es alérgico? Entonces, sí puede cambiar. Perfecto, mi doc. Nos vamos a la pausa con esta pregunta. Buenas tardes, doctor. Cuando me coloco perfumes, mi nariz me pica y se me tapa. Gracias por el mejor programa. Saludos desde Esmeraldas. Gracias Atacames. A Esmeraldas y Atacames. Qué linda ciudad, qué hermoso. El clima y todo es súper lindo. Así que ser alérgico a los camarones y las conchas en Atacames sería un horror. Ay, entonces, no. Claro, y hay casitos. Pero eventualmente lo que podría hacer es que los componentes, recuerda que los perfumes son una mezcla con algo volátil que tiene unos aromas, unas esencias. Entonces probablemente lo que haya que ver es cuáles se repiten en cuanto a las esencias, porque algunas son de madera, otras son de florales, otras son... Entonces sí hay componentes que podrían tener, y a veces no son las fragancias o las esencias, sino los componentes que ponemos para que hagan esta parte del envasado, que puede ser el alcohol, por ejemplo, o puede ser alguno de los componentes
componentes, entonces hay que estar muy pendientes, por eso alergólogo para saber qué mismo puede estar pasando. Perfecto, mi doc, con eso nos damos una pausa y regresamos con tratamiento. Tratamiento, exactamente. Ya volvemos. No se vaya. No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly. Parte final del programa, gracias por su sintonía. Y Doc, tenemos una segunda llamada de la misma ciudad, nuestra querida Riobamba. ¡Oh, qué hermoso! Gracias por llamarnos. Cuéntale al Doc cuál es tu consulta. Gracias. Dolores. Sí, muy buenas tardes, doctor. Lo que pasa es que yo tengo alergia hace 2 años, tengo 59 años, pero me hice los exámenes y me vacuné con las vacunas que me mandó el doctor. El doctor Muñoz, ¿sería necesario de hacerme el examen para ver si sigo teniendo las alergias o ya no? Por pretexto que un doctor me dio para los bichos, me hice de enroncharme, me salió fuegos todito en las partes íntimas y todo lo demás. Entonces me fui a Quito y ahí no me avancé a hacer los exámenes, vine acá donde el doctor Muñoz y yo tengo hecho los exámenes. ¿Sería mejor de volver a hacerme los exámenes? Gracias, mi querida Dolores, muchas gracias. Y saludos también al doctor Muñoz que nos está viendo. Entonces, en todo caso, sí, es importante por 2 cosas, señora Dolores. Cuando hay este tipo de presentaciones, por ejemplo, usted ya lo dijo y gracias por decirlo bastante bien. Habíamos dicho que hay piel externa y que hay piel interna. Por eso muchas veces también se afectan, por ejemplo, los ojos se ponen rojos, la nariz se pone muy roja por dentro, las zonas íntimas genitales, en el caso de las damas, también toda la parte vulvar, la parte genital, se puede volver inflamatoria. De hecho, pueden salir muchas úlceras. En algunos casos pueden haber úlceras también en la zona genital. Y sí, si es que fue después de un desparasitante o el tratamiento para, como le llamó, para los bichos también, para los parásitos, puede haber este tipo de reacciones. Dentro de los medicamentos, los que más producen alergias, generalmente en orden de frecuencia, son los antiparasitarios, los antibióticos, los analgésicos antiinflamatorios. Entonces, eventualmente sí podría tener una relación. Y lo que dijo el doctor es cierto. Deberíamos volver a hacer. ¿Por qué? Porque, como le decía, en ciertos factores de la edad pueden variar algunos cambios a nivel inmunológico y probablemente sí nos pueda indicar qué medicamentos podemos utilizar en el caso de que queramos hacer algún otro tipo de tratamiento. Perfecto, mi Doggy. Para la próxima que Dolores visite a Quito, ¿a dónde tiene que ir? Claro que sí, encantadísimo. También le podemos recibir en Medinter, Centro de Medicina Interna, donde podemos atenderle a todos sus problemas de salud. Detrás del Hospital Metropolitano, Torre Médica 2, primer piso, con consultorio 107, Medinter. Perfecto, mi Dog. Ahora sí, tratamiento para ir finalizando. Entonces, en este día 8 de julio, que como les decía, estamos haciendo una concientización del manejo de las alergias, derribar varios mitos. Lo primero, recordar que es muy frecuente. De 10 a 15 personas de cada 100 podemos tener unas alergias. Segundo, que es una enfermedad crónica inflamatoria, o sea, que en muy pocos casos se cura o se revierte, pero la mayoría la vamos a tener por todo el tiempo. Tercero, que vamos a tener un control muy adecuado cuando sabemos y tomamos conciencia de que es una enfermedad que puede revertir o que puede repetir y que puede cambiar en el tiempo. Cuarto, que los medicamentos son generalmente los antialérgicos o medicamentos corticoides o medicamentos tópicos o medicamentos que se ponen en los ojitos o se ponen en la naricita, pero con un control adecuado de su médico. No se automedique para las alergias porque podría tener problemas severos de salud a nivel cerebral, cardiovascular, renal y hepático. No es raro, no es infrecuente que los pacientes que se automedican tengan problemas de lesiones hepáticas, renales,
cardíacas por medicamentos que no saben utilizar. Y podrían volverlas más resistentes, ¿no? Correcto, ¿Sí? El problema es que podría ser con más frecuencia y más importantes. Perfecto, mi Doggy, de pasito vamos a despejar el mito. ¿Es cierto que las pruebas cutáneas de alergias no pueden cambiar en el tiempo? Pues sí, hoy día hablamos acerca de que las pruebas que usted se hizo hace 6, 7 años podrían haber variado completamente en los últimos tiempos. Así que si usted tiene más de 4 años con sus pruebas de alergia, nuevamente revise con su médico alergólogo porque probablemente puedan haber variado, puedan haber aumentado en algún sitio o quitado otras, y eso es muy importante para saberlo. Ok, mi Doggy, con eso hemos concluido creo que el tema del día de hoy, Sí, teníamos las trivias a mediodía también, creo que para podernos ir. A ver, la pregunta de hoy, ¿y cuál fue la respuesta que usted en casa nos dio? Votó? Las alergias se manifiestan con síntomas como a fiebre 8%, dolor de cabeza 21, mi Doggy, picazón 71. Muy bien, porque ahora entendemos que las alergias, si bien es cierto que son molestosas, generalmente no deberían cursar, por ejemplo, con una fiebre, a menos de que sean por la infección que causa un brote, por ejemplo. Pero generalmente las alergias podrían tener picazón a nivel del cuerpo, a nivel de las mucosas, en la parte de la nariz, en cualquier otra parte. Así que muy bien por estar atentos también y gracias por sus respuestas en casa. Mi Dog, rapidito, la última pregunta antes de que se termine el programa. ¿Qué pasa con los casos de, sobre todo en la niñez y adolescencia, ¿no? En el crecimiento de los niños, que hay ciertos casos en donde aparecen alergias, pero solitos con el tiempo se les va? ¿Por qué? Correcto, porque eventualmente cambias toda la parte metabólica y hormonal. Entonces recuerda que se activan los ovarios, se activan los testículos, presencia de estrógenos, presencia de testosterona, y puede variar mucho la situacionalidad inmunológica, y es por eso que muchos que eran asmáticos de niños después de la adolescencia no vuelven a ser nunca más. Mi Doc, último mensaje, Vamos, claro que sí, raspémosle eso. Buenas tardes, Doc. Hace tiempo me diagnosticaron alergia por el tema del pelo de mi perro. Las noches boto bastante flema. ¿Qué será bueno? Gracias. Lo primerito, no tiene que botar el perro, no tiene que sacar el perro. El que es alérgico y le gustan los canes, como bien lo puede decir el doctor Arturito, tiene que cuidarse la alergia, no tiene que sacar a su mascota. Las mascotas son hermosas, las mascotas pueden salvarle la vida y los sentimientos. Así que hágase tratar la alergia, porque eventualmente no es ni siquiera el pelo, puede ser a la caspa de tu mascota, y capaz que Arturito nos puede dar unos consejos muy importantes para eso. Pero a todo el mundo, no saquen las mascotas de las casas, más bien cuídenlas bastante bien y cuídese usted de su alergia. ¿Sabe que esta pregunta la voy a releer el día de mañana para que el doc también dé respuesta por la parte de veterinaria? Y Doc, ¿qué vemos el miércoles? Rapidito. El día miércoles vamos a ver acerca de... El miércoles, influenza. Estamos con casos de influenza, así que vamos a ver acerca de los casos de influenza, los tipos de influenza, tratamiento, manejo, por favor, que está bastante común. Cuídese muchísimo, que estamos también nuevamente con brote. Dicho esto, nosotros agradecemos por su fiel audiencia, mi doc, también por su fiel presencia. Claro que sí. Muchísimas gracias. Los dejamos con la programación de Ecuador TV y nos vemos mañana conmigo y el doctor Arturo Caviedes a las 5 de la tarde. Besos inmensos. Chao, chao.